China intensificó esta semana su presión militar sobre Taiwán con una nueva oleada de maniobras de largo alcance, en una advertencia a las fuerzas separatistas de la isla, a la que Beijing considera parte de su territorio. Los ejercicios involucraron a las 4 ramas de las Fuerzas Armadas y a la Guardia Costera. 中方有关联合演训是对台独分裂势力的严重警告和有力遏制，是捍卫国家主权、维护国家统一的正当必要行动。 Las maniobras militares se dan tras el discurso del presidente taiwanés William Lai-ching el pasado 13 de marzo, donde calificó a China como una fuerza externa hostil y anunció un conjunto de medidas para reforzar la seguridad de Taipei y contener la influencia del gigante asiático. Además, coincide con la visita a Asia del secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth, durante la cual criticó reiteradas veces a Beijing. More drills can be expected this year because in Taiwan we are having a huge political standoff and also very polarized politics in domestic politics right now. So the ruling party, if they want to use the chance to kind of trigger the event to their favor, it's actually a very good tactic to provoke China. China will respond and that will make Taiwan a victim, under this kind of pressure. So this is actually very helpful for the ruling party to gain votes if they want to push for the so-called Uncle movement here in Taiwan. Last-ditch stronghold of the Chinese Nationalist Army carries on with feverish preparations for repelling the... Taiwán y China se separaron en medio de una guerra civil hace 76 años. Sin embargo, la tensión entre ambos gobiernos recrudeció desde la investidura de Lai-ching en 2024, quien rechazó las reivindicaciones de soberanía de China y afirmó que solo su pueblo puede decidir su futuro. En un video que acompañó el anuncio de los ejercicios militares, el mando del Teatro Oriental caracterizó al presidente de la isla como un insecto y lo llamó parásito. 赖总统在第一时间已经指示国安与国防等相关单位严密的应处，对于相关状况都有全面的掌握。 面对外部威胁，我政府会持续捍卫民主自由的宪政体制，有信心、有能力可以捍卫国家主权，守护人民的安全，维护社会安定。 Por su parte, Estados Unidos, principal aliado militar de Taiwán, condenó las recientes maniobras en el estrecho. Pese a ello, el futuro de la relación entre Washington y Taipei sigue siendo incierto luego del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. The National Security Council briefed me on this morning, and they said that the president is emphasizing the importance of maintaining peace in the Taiwan Strait, encouraging the peaceful resolution of these cross-strait issues, reiterating our opposition to any unilateral attempts to change the status quo by force or coercion. That is directly from the National Security Advisor. Durante la administración de Joe Biden, Estados Unidos puso en duda su histórica ambigüedad estratégica que desde 1979 evitaba alentar la independencia de Taiwán y desafiar el principio de una sola China. Con un respaldo más explícito a la isla, Washington fortaleció sus lazos con Taipei. No obstante, la política exterior republicana aún no ha definido si continuará en esa línea o si adoptará un enfoque más pragmático. En el plano económico, Trump anunció el miércoles una serie de aranceles generalizados a las importaciones, incluyendo un 32% sobre los productos taiwaneses. Sin embargo, los semiconductores vinculados a la producción de inteligencia artificial quedaron por ahora exentos de la medida. En los últimos años, la demanda estadounidense de chips impulsó un superávit comercial de Taiwán con Washington, una cuestión que el presidente norteamericano quiere corregir. La relación entre China y Taiwán sigue en una creciente tensión, mientras las decisiones impredecibles de Trump redefinen el tablero internacional. Por ahora, una solución a este conflicto de larga data parece cada vez más lejana.
hacemos hincapié en China, hacíamos hincapié en Taiwán, pero también, como bien decía el informe, ¿no? Estados Unidos como parte de esta historia, Leticia. Sí, así es, y fundamental también, claro. ¿no? Porque, lo recordamos siempre, Taiwán, que lo decíamos recién, China lo considera una provincia rebelde, sostiene que se va a dar esta unificación, y si bien Estados Unidos reconoce una sola China, sí, es también quien le envía armas a Taiwán, ¿no? Entonces, bueno, se da, digamos, también esa paradoja, y de hecho había mucho temor si podía llegar a ser un próximo conflicto y cómo podían llegar a jugar justamente dos actores claves en el mundo, como son nada más ni nada menos que China y Estados Unidos. A ver, ¿qué pasó, Pablo? Porque esto hay que decir que cada 2 o 3 meses... Sí, hay una embestida. Exactamente. Como lo hubo ahora. Exactamente, hay ejercicios bélicos por parte de China en lo que es el estrecho, en donde está Taiwán, ¿no? Sí. Que son islas, en el caso de lo que se diferencia de lo que es la China continental. Digamos, esto se da cada cierto tiempo. A ver, decíamos, China se muestra segura de que en algún momento Taiwán se va a unificar, que están dispuestos a hacerlo a través de la fuerza, pero el límite siempre pareciera estar en si no se declara la independencia, y esto no ha sucedido en Taiwán. Claro. Lo que sí pasó es que con el gobierno actual, estamos hablando del presidente Lai Ching-te, viene con una narrativa muy dura contra China. De hecho, lo que pasó en los últimos días y que fue lo que generó esta última tensión fue tratarlos como directamente una fuerza extranjera. Bueno, esto cayó muy mal en el gobierno, que le viene advirtiendo, de hecho le dijo esa frase que usamos bastante, ¿no? Quien juega con fuego se puede quemar, sí, tal cual. Con fuego te vas a quemar. Bueno, diciéndole o poniéndole, digamos, esta advertencia por lo que sosteníamos. Si bien ellos están dispuestos a esperar, planteando que la unificación se puede dar varios años más adelante, el límite tiene que ver con declarar la independencia y el hecho de no descartar que están dispuestos a hacerlo por la fuerza. Y también hay que remarcar, Leticia, que nuevos ejercicios militares por parte de China, ¿no? Esto ya hemos dado cuenta en varias oportunidades, pero bueno, forma parte de esta nueva embestida, ¿verdad? Claro, por eso es algo que, digamos, suele suceder. Ahora tiene, si se quiere, el tema de que es un presidente, el actual, con una narrativa mucho más dura de lo que había sido en la anterior mandataria, que también pertenece al mismo espacio político, pero bueno, el presidente actual con una narrativa mucho más dura que generó este malestar en China, y sobre todo esta advertencia de decirles, bueno, si juegan con fuego se van a quemar, si ustedes van hacia el lado de la independencia. Yo repito, para mí el límite tiene que ver con si llegan a declarar la independencia, algo que no ha sucedido. De hecho, lo hemos comentado en algunas entrevistas con especialistas que hemos hecho, no está tan clara cuál es la postura de los taiwaneses en general. Se cree que hay más o menos un tercio, quienes quieren mantenerse con la autonomía que tienen actualmente, quienes quieren pasar a unificarse directamente a China, y quienes estarían más a favor de una independencia. Claro, es una población realmente muy dividida, ¿no? Sí. Son 3/3 acá lo que estamos mostrando. Así es, en estas posturas, por eso no está tan claro, más allá de que, bueno, el presidente actual sí es del espacio que está más cerca del independentismo, Sí, eso sin dudas. Directamente, pero bueno, y con el contexto, por supuesto, global, que como lo mencionábamos al principio, de un Estados Unidos que si bien reconoce a una sola China, bueno, también financia, de hecho en su momento, por ejemplo, Joe Biden ha llegado a decir, si China avanza militarmente sobre Taiwán, nosotros vamos a responder por Taiwán. Ahora lo vemos, por ejemplo, a un Trump, volviendo brevemente al tema arancelario, que a Taiwán le aplicó un 32% de aranceles, 2% menos que China. Más allá de la afinidad política que se pueda llegar a tener, no hubo, digamos, ninguna diferenciación. Hay que ver también qué genera todo eso. Eso es otro costado interesante, porque lo planteábamos en uno de los informes, ¿no? El acuerdo, por ejemplo, que hicieron, el encuentro que hicieron ministros de Japón, Corea del Sur y China, algo que no se daba hacía 6 años, para buscar justamente dar una respuesta en conjunto a los aranceles. Bueno, hay que ver también por ahí qué puede llegar a pasar con Taiwán en ese contexto, porque es un Taiwán que con China dependen comercialmente muchísimo en lo que tiene que ver con la tecnología, en los semiconductores, en los chips, que mantienen un comercio muy fuerte al margen de todas estas tensiones que se dan cada tanto. Pero repito, el límite me parece que tiene que ver, o lo que busca China es evitar que declaren la independencia, algo que a priori no pareciera que va a suceder.
Bueno, muy bien, un tema que vamos a seguir analizando porque va a seguir dando mucho para hablar, Leticia. Y Pablo, ahí de hecho estábamos compartiendo justamente unas imágenes de la reunión que mencionaba. Me parece que es un tema realmente, a ver, lo dije así brevemente, lo estamos viendo. Allí está. Fue una reunión de los ministros, ya sea de comercio o de economía, de Japón, de Corea del Sur y de China. Esto es relevante porque, por un lado, Corea del Sur y Japón son grandes aliados de Estados Unidos, sobre todo en lo que tiene que ver con la seguridad, con la defensa, y con China, que es el rival, digamos, económico, comercial. Es interesante porque se reunieron y básicamente plantearon, no sé si necesariamente ir a un tratado de libre comercio, pero sí profundizar los vínculos comerciales. Tanto Japón como Corea del Sur son dos países, por ejemplo, que dependen casi un 80% de la importación de alimentos. Claro. Algo que China podría exportar. Digo, más allá de que mantienen, por supuesto, un comercio y muy alto, además también son son economías proteccionistas, pero en ese contexto se juntaron en el marco de los aranceles de Trump para ponerse de acuerdo y dar una respuesta a lo que ya se espera, salvo que haya negociaciones, que va a tener un impacto concreto los aranceles. Así que es interesante justamente porque también el sudeste asiático fue muy golpeado por los aranceles. Esta reunión, sin dudas, me parece que no tuvo mucha repercusión mediática por estos lados, digamos, desde Latinoamérica, pero me parece que es algo claramente a mirar de lo que está pasando en este contexto político, económico. Es un punto de partida. Así es, un punto de partida. La imagen habla por sí sola, ¿no? Sí, totalmente. Y esto, hacía 6 años que no se reunían los funcionarios de esas características y se reúnen justamente para profundizar estas alianzas en el contexto de lo que ya llaman muchos como la guerra comercial. Bien. Reiteramos, es un tema que vamos a ir a seguir analizando. Pero momento de hacer una nueva pausa en Televisión Pública Noticias Internacional. Ya volvemos.